Bien, entonces, como les dije, Jesucristo, Dios Hijo, es el tema con el cual estamos cerrando este trimestre. Quiero compartir con ustedes, esto es un dicho de un pastor, siglo pasado. El cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel maometano sin que tenga que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. Se trata de una relación con Jesucristo, de conocer a Cristo, de una manera de estar compenetrados con Él. Esta es la diferencia con otra religión, porque es una relación personal. Perdón, no hemos orado. Vamos a hacer una oración. ¿Quién se anima? No recuerdo una hermana que haya dirigido la oración. Casi siempre es un varón. Me gustaría que una de las hermanas, por favor, abra su micrófono y nos dirija en oración en esta tarde. Nos presentemos delante del Señor. A ver, ¿quién va a orar? De las hermanas. ¿Ah? Tienen miedo. No creo, no creo. O al de la Sana o la hermana Omaira. ¿Quién se anima a orar? Lo mejor es la comunicación, que está Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Me Amén. escuchan? bien, Sí, bienvenida. mi hermana Omaira, la escucho. La escuchamos, Amén. creo. Yo la escucho. Ah, Oremos. amén. Señor Todopoderoso, soberano de la tierra, Amén. te damos las gracias en esta hora, porque nos Amén. hemos reunido con el propósito, Señor, de aprender un poco Señor. más de tu palabra. Te damos las Amén. gracias por los que estamos reunidos, por los que van a reunirse ahora, Señor. Amén. Y te damos gracias por nuestro profesor, hombre esforzado y valiente, mi Dios, que ha determinado enseñar tu palabra con la llenura de tu Espíritu Santo y la guianza, Señor, de tu favor y tu gracia. Te damos las Amén. gracias una vez más porque hoy dispusimos en nuestros corazones escuchar tu palabra y seguros estamos, Señor, que a cada uno tú le darás la dosis necesaria de lo que Él va a enseñar en este día. Agradecidos de ti, mi Dios, porque hasta ahora nos has ayudado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias, mi Amén. hermana Omaira, por esa oración Bellísima. poderosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, este tema tiene dos objetivos. El primero, estudiar las características de la persona de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. A ver. Amén. Isaías es uno de los grandes profetas que a quien Dios le reveló tanto sobre el Mesías que había de venir. Capítulos 9, 11, 42, 53 en especial. Por supuesto, todos los profetas Dios los usó para enviar señales acerca de ese Cristo, el ungido de Dios, que había de venir para redimir a la humanidad. En Isaías, fíjense, se nos presenta a Jesús con las siguientes características, varias. Se nos dice que Él viene para alumbrar. Isaías 9:2. Él vino para alumbrar. Vamos a leer ese texto, Isaías 9:2, para ir con la palabra. No pretendo leer todos los versículos, pero sí vamos a... El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ese texto hace alusión Mateo y también el libro de Lucas como cumplimiento de esta profecía. Entonces dicen,
viene para alumbrar, ¿no? Pero no solamente para alumbrar venía el Mesías, de acuerdo con la profecía de Jesús, venía también para aplicar justicia, para legislar con rectitud. Isaías lo anuncia como el libertador. Nos dice que viene a tomar nuestro lugar para llevar nuestras cargas, nuestros pecados y enfermedades. Y nos dice que Él es Salvador. Entonces, tener eso en cuenta. No solo viene para alumbrar, sino que en realidad esa es una de las tantas profecías de Isaías. Por supuesto, cuando en la Biblia, cuando se habla de luz, cuando se habla de tinieblas, es un contraste tremendo, ¿no? Porque las tinieblas, si bien es cierto que hay pasajes en la escritura que dice que Dios se oculta, pues la oscuridad, las nubes lo ocultan y vemos que hay presencia de Dios aún en las tinieblas, pero generalmente las tinieblas van a ser sinónimo no es la palabra, van a simbolizar el pecado, el terror, el error. Entonces nosotros somos hijos de luz, no tenemos por qué andar en tinieblas porque ya Jesús alumbró nuestros corazones. En Isaías 11, que habla del título de la Reina Valera, es el reinado justo del Mesías, 3 y 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará el impío. Es decir, Jesucristo venía para alumbrar, pero también venía para aplicar justicia en un mundo de tanta injusticia, de tanta calamidad, donde no hay paz, donde hay tiniebla, donde reina la inequidad. El Mesías vino a cambiar, a crear un mundo nuevo. Por supuesto, vamos a ir viendo que Jesús ya vino. Sin embargo, como dice la misma escritura, no vemos que todavía esté reinando. Con los ojos físicos no vemos que esté reinando, pero sabemos que su reino en principio es un reino espiritual y hay profecías. Estas mismas profecías tendrán su cumplimiento pleno cuando Jesucristo venga en gloria. Porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar de que nos habla de su avenimiento. Pero ahora mismo estamos hablando acerca de las profecías de su primera venida. No, bueno, ya hemos leído de que él viene a juzgar con justicia, aplicar justicia. Isaías 42:4 dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la reina en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y el 7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 53 es un ultra conocido el texto del Mesías sufriente. El pueblo de Israel, ellos no entendieron la profecía porque vemos en ella dos visiones, la de uno que viene a juzgar, a reinar, a establecer la justicia, a juzgar con rectitud, a legislar. Pero Isaías entonces nos presenta a un siervo sufriente. Entonces los israelitas particularmente interpretaron que el siervo sufriente es la propia nación de Israel por todo lo que había padecido. Esa es la interpretación que le han dado los judíos, que ellos son el siervo sufriente. No pudieron conjugar de que este rey que viene a la vez es un hombre sufrido y sufriente. Pero eso es lo glorioso de las Escrituras. Que el Señor es sabio, es todopoderoso y Él cumple su propósito de una manera que nosotros con nuestra mente finita, con nuestro raciocinio, nunca vamos a comprender. Por cierto, leía un libro que tiene tiempo conmigo, pero lo he leído en parte y estoy retomando su lectura,
el Jesús, eh, el Jesús que nunca conocí. Entonces, en uno de los capítulos, el autor, Philip Yancey, él, él dice, bueno, los evangelistas, los evangelios, presentan a un Cristo que si, si no fuese lo verdad, si no fuese verdad lo que están diciendo, entonces más bien estarían como dificultando recibir el mensaje, porque lo que hablan de este Cristo es de un Dios muy humanizado para ser Dios, ¿no? Entonces, pero es que de eso se trata, que ese rey vino como siervo, viene para legislar, pero la primera vez viene como siervo. Y dice que Isaías 53, no voy a leer todo el capítulo, pero que, porque ustedes seguro estoy que casi que se lo saben de memoria, es donde habla del Cristo sustituto, de que hay una razón para que ese Mesías sufriente diese su vida en nuestro favor. Solamente voy a leer el versículo 5 que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué queremos decir? Pregunto. Cuando afirmamos que Jesús murió en nuestro lugar, ¿qué queremos decir cuando decimos que Él tomó nuestro lugar? Algunos se animan a responder, pero así rapidito. ¿Qué significa eso de que Jesús haya tomado nuestro lugar? el único justo, ¿Perdón? el único justo, mi amado hermano José, en mi humilde El opinión, único justo. Lo que hacía el cordero allá cuando era sacrificado por el sumo sacerdote, justamente eso. correcto, correcto. Tenía que ser un animal perfecto. No podía. De hecho, hay un profeta que se levanta de Dios denunciando porque le despreciaban el altar del Señor trayendo el animal, el que no querían, el que era el que era imperfecto, el que estaba dañado. Bueno, aquí vamos a ayudarnos con esta lámina. El pecado trae esclavitud. Proverbios 11:6, 11:4. Dice, sí, 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El Nuevo Testamento nos habla de que estábamos muertos en pecado. En realidad éramos esclavos del pecado. Por eso allí en las cadenas, o sea, la idea de que estábamos presos, ¿no? Teníamos una deuda muy grande. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Leo ahora en la versión, la Biblia de las Américas, que se amolda a lo que estamos ilustrando. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. De acuerdo con la ley, todos nosotros estábamos condenados. No había un solo hombre justo, un solo hombre perfecto. Fíjense que en la historia del joven rico, él decía, él había cumplido la ley, es el testimonio que él da, de que él había cumplido los mandamientos, pero aún así había algo en él que, que no terminaba de hacer su vida plena, a pesar, imagínense ustedes, o sea,
Imaginémonos un hermano que es recto, que es santificado, que es consagrado, quería decir, que es consagrado al Señor, que es un hombre que se guarda de buen testimonio, como seremos decir. Sin embargo, no es feliz. Y él viene y le dice, maestro, ¿cómo haré yo para conseguir la vida eterna? Y no estaba cumpliendo la ley. Y fíjese que el Señor no le refuta, dice, todo lo he guardado desde mi juventud, desde pequeño, desde muchacho. Entonces cuando Jesús le dice, bueno, haz esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y síganme. Y él dice, el evangelista, el evangelio, que se puso muy triste. Entonces, fíjense, había algo en él que a pesar de vivir una vida recta, ¿no? Tampoco vamos a creer que era perfecto como Jesús, pero se ve que era un hombre con una moral muy alta, con un sentido de espiritualidad profundo, pero no estaba saciado, había algo. Y bueno, y Jesús, y por eso es importante de venir a Jesús. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, no queréis venir a mí, no, para que vuestras obras salgan de la oscuridad. Entonces pasó eso con el hijo, con ese joven rico. Claro, él tenía su confianza puesta en las riquezas, él estaba muy apegado a las riquezas y no se había dado cuenta, guardando los mandamientos, que tenía esa situación, porque el problema no son los pecados, el problema es el pecado, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que está en cada uno de nosotros. Eso incluso nos lleva a una situación. Fíjese, estamos presos por el pecado. Dice la Biblia que el hombre se hace esclavo del pecado, ¿no? Por eso nos invita mejor a ser esclavos, siervos del Señor. Esclavos del pecado, tenemos una deuda contraída, ¿no? Fíjense, este hombre al que hago referencia creía haber cumplido los mandamientos, pero le faltaba el primero y más grande mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre riquezas, sobre todo. Entonces, hay una deuda contra nosotros. La deuda es que dice, mira, tú estás insolvente, no tienes solvencia. Encima de eso, entonces, la sentencia es, como no hemos podido pagar esa deuda, la sentencia es, quedas destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y lo que es peor, pena capital, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces para eso aparece el Cordero de Dios. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Yo tengo aquí una nota que dice 4:10, vamos a leerlo también. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. El propiciatorio estaba allí en el altar, era esa figura donde estaban los dos serafines, y allí presentaba el sacerdote una vez al año la sangre por el sacrificio para perdón. Pues Jesús, dice el texto, que todos lo sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hebreos 9:12-15, en línea con Juan 3:16, dice la carta a los Hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, fíjense, esto es, nosotros teníamos una deuda muy grande. Nosotros éramos reos de condenación. Entonces, Cristo Jesús vino a morir, no por la mentira que yo diga, no por ese pecado aislado, no por aquello que hice, no. Él vino a morir por mi pecado. O sea, que es la suma de todos mis pecados, es mi naturaleza, es la esencia misma de mi naturaleza caída, me hace pecador. Y se manifiesta en los diversos pecados. Pues Jesús vino y dio su vida por nosotros. Y la Biblia, quizás esto le faltó completar aquí en la lámina, porque la Biblia dice que a causa de que Él tomó nuestros pecados y Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, entonces, en lugar de nuestros pecados que ya son quitados por el sacrificio de Cristo, se nos imputa su justicia. Vamos a ver, esto seguramente lo vamos a ampliar más adelante. Pero por ahora, esta clase nos lleva como esa película, ¿no? Que usted está viendo y de repente hay una escena y en ese momento se echa como para atrás y para entender y después vuelve a avanzar. ¿Sí? Antes de seguir hemos ya hablado de su sacrificio, pero vamos a hablar de la humanidad de Jesús, porque ese que murió fue Jesucristo hombre, 100% hombre. No se trata de que Él no sufrió porque es Dios. No se trata de que Él careció de emociones porque era Dios. No, Jesús en su vida, de no ser porque tenemos la historia posterior, nosotros hasta Getsemaní pudiéramos pensar que Jesús había fracasado en su misión, porque realmente la gente no comprendió su mensaje, ni siquiera sus mismos discípulos entendían lo que Jesús, el evangelio que Jesús trajo y les enseñó. O sea, parecía que su misión se dirigía al fracaso, porque es un hombre, se angustia, y eso lo vamos a ver. Un paréntesis aquí, nosotros somos el ser humano, quiero decir, nosotros pues tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu. Lo que allí dice el soma es el cuerpo humano, tiene que ver con nuestra anatomía, nuestro ser físico. La psique, que es el alma, tiene que ver con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y neuma, que es nuestro espíritu, es la conciencia, la comunicación, es la percepción, es lo que nos hace conscientes de nosotros mismos. Y ese espíritu nuestro es el que se relaciona con el Espíritu Santo. Hay un texto allí, por tanto no nos desanimamos, porque aunque este ser, este soma, el ser exterior se desvanezca, vamos siendo renovados en el ser interior. Tenía una naturaleza perfecta, el modelo ideal del ser humano. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, la clase anterior, quiero decir, estudiamos el Salmo 8, ¿no? De cómo Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. Lamentablemente el primer Adán pecó, pero luego este segundo Adán es la perfección tal como está revelada en el Salmo 8. Un hombre perfecto, el modelo del ideal humano. Jesús fue un ser humano genuino a pesar de su naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre. En él había los elementos integrantes de una naturaleza humana. Un cuerpo humano, por supuesto, fue nacido de mujer, ¿no? Como dice Gálatas, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿no?
y vemos allí un ser frágil, pequeño, que los padres tuvieron que, o mejor dicho, la madre y el padre sustituto tuvieron que irse a Egipto para proteger a ese niño. Quedó a merced. Imagínense ustedes esto tan grande. El Dios Hijo, el Dios hecho hombre, quedó a merced de lo que hicieran María y José, o José y María, para protegerlo, ¿no? Vamos a leer Mateo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hace alusión a que ese pan representaba su cuerpo. Es decir, no es como entonces se enseñaba en el primer siglo, el gnosticismo. Ellos querían hacer ver que Jesús no pudo tener un cuerpo humano en realidad, porque entonces no sería Dios. Pues lo grande es que este Dios se hizo un cuerpo y habitó en un cuerpo. Nosotros, los seres humanos, somos en realidad, fuimos hechos seres espirituales que habitamos en un cuerpo. El Dios hecho hombre vino a habitar en un cuerpo al igual que nosotros. Marcos 14:8 dice, cuando Jesús es ungido en Betania, que alguien criticó que el desperdicio del perfume, él dice, está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es el hecho de que Jesús tuvo realmente un cuerpo humano, habitó en un cuerpo, por lo tanto tenía emociones, tenía sentimientos, tenía una mente, tenía un ser humano común y corriente. Y 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Y Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este cuerpo es una realidad manifiesta. Juan, primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús anduvo entre ellos y de eso es que hablan los apóstoles, de eso es que hablaban los discípulos. A ver, incluso después de la resurrección, puede verse que Jesús siguió poseyendo ese cuerpo. Mateo 28:9. Mateo 28:9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve a las mujeres que fueron a la sepultura para que llevaban cosas allí para perfumar, qué sé yo. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús tenía un cuerpo realmente. Lucas 24:39 y 40. Ahora sí. Gracias por seguir allí, Perfecto. mis hermanos. Bien, entonces estábamos hablando sobre el cuerpo humano de Jesús, que realmente Jesús fue un hombre como un ser humano común y corriente en cuanto a poseer un cuerpo, un alma, un espíritu. Mateo 26:38, Marcos 14:34 nos hablan de que Jesús realmente poseía un alma. Hay un momento donde le dice a los discípulos, ya acercándose pues la noche en que iba a ser apresado, y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estoy deprimido.
Jesús ya en las horas antes de, de celebrar la cena e ir a Getsemaní y ser apresado, cuando Jesús ora en Getsemaní con gran angustia, allí eso no es otra cosa que la expresión de su alma. Jesús estaba muy deprimido. Él le dice, Señor, cuando le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es que realmente Jesús se encontraba destrozado. Humanamente Jesús estaba, vamos a decir, una expresión muy coloquial. Jesús estaba por el suelo. Emocionalmente, Jesús estaba prácticamente aniquilado. Tan es así que allí en Getsemaní Dios envió ángeles para fortalecerlo. Y sus discípulos que estaban tan cerca de él no comprendían. Y seguramente si en vez de Pedro, Juan, Santiago, hubiese sido José Gatús o cualquiera de nosotros, seguramente hubiésemos actuado de la misma manera. No entendíamos la dimensión de que estaba viviendo, de la condición de Jesús, lo que estaba viviendo en ese momento. Cuando Jesús dice, si pasa de mí esta copa, no podemos abundar mucho en esto, ¿no? Por causa de tiempo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que muchos estudiosos han dicho, que realmente Jesús lo que estaba pidiéndole al Padre no es que lo librara de la muerte en sí, sino que Jesús sabía que cargando él el pecado de la humanidad sobre sí mismo, en ese momento el Padre se iba a apartar de su Hijo. Y eso es tremendo, mis hermanos, porque cuando usted lee en Juan 17, cómo Jesús habla de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero el Padre y el Hijo, que eso fue una gran controversia para los teólogos aceptar que Jesús era de la misma naturaleza, el Hijo era fuese de la misma naturaleza del Padre, porque dice que es engendrado, pero es que sencillamente acabamos de leer el versículo que dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando nos encontramos con cosas que realmente nuestra mente humana no nos permite entender, como esa relación de padre e hijo, y un padre que eternamente engendró a su hijo, porque no es que hubo un momento, el hijo es eterno, porque Juan 1 lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios, y se habla de que Cristo, es lo que los teólogos llaman la preexistencia de Cristo. Pues si nosotros no tenemos toda esa capacidad o sencillamente no manejamos no entendemos a plenitud eso, lo que tenemos que hacer es adorarle, porque grande es el misterio de la piedad. Entonces, el Padre y el Hijo era una unidad. Él dijo, el Padre y yo somos uno, pero en la cruz el Padre lo abandonaría y por primera vez el Hijo iba a estar distanciado de su Hijo, o más bien en el Padre. Allí sí, las tinieblas iba a envolver aquella hora terrible. Los estudiosos dicen que hubo un eclipse y a eso se debe la oscuridad. Pues eso no hace sino corroborar lo que la Biblia dice. Este Jesús humano que tenía un cuerpo, un alma, también tuvo un espíritu. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 11:33. Juan 11:33 dice. Entonces Jesús, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nosotros, los creyentes, como leemos la Biblia muchas veces y hacemos esa separación entre nosotros y los pecadores y a veces le buscamos muchas vueltas a esto. Y ahí yo he oído decir, no, que Jesús lloraba ahí junto a la tumba de Lázaro por la incredulidad. La Biblia no dice eso.
La Biblia dice sencillamente que en esa hora de luto, de duelo, él se conmovió en su espíritu, porque realmente había muerto su amigo. En ese momento, él está inmerso con esa familia en su dolor y compartió su dolor. ¿No acaso dice la Biblia que tenemos que llorar con los que lloran? ¿Por qué no creer que Jesús en ese momento no era por la incredulidad de los que rodeaban del entorno? Realmente él estaba compartiendo el dolor de María y de Marta, de la familia de Lázaro, y el hecho mismo de que Lázaro hubiese muerto. Seguramente yo entiendo que Lázaro era un hombre joven. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, allí vemos ese ser tripartito: Jesús, cuerpo, alma y espíritu. Y eso es importante. Si poseyó un alma, quiere decir que Jesús tenía emociones, tenía sentimientos. Era un hombre que necesitaba paz. Era un hombre, en algún momento dice la Biblia que él se regocijó tanto. Y una vez alguien decía, es posible que hasta danzó, cuando maravillado él, porque Jesús, porque el Padre había ocultado las cosas del reino a los que se creían sabios y la había revelado a la gente sencilla. Y eso, él se emocionaba de comprender el plan de Dios. Imagínense ustedes, ese es Jesús. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Actividades realmente humanas de Jesucristo. Padeció hambre, que ahí fue donde aprovechó el diablo que quiso venir a tentarlo. Tuvo sed, Juan 19:28, sed tengo. Cansancio, Juan 14:6. Cuando predicamos nos encanta decir, no, porque la Biblia dice que era necesario Jesús pasar por Samaria, porque allí estaba la samaritana y tal. Bueno, ciertamente eso está en el plan de Dios, pero lo que es cierto también es que él se sentó porque estaba cansado y hasta se atrevió, porque seguía siendo ese Jesús maravilloso que muchos adoraban y muchos seguían por algún interés, y le pide agua a la mujer samaritana. Estaba cansado, también tenía sed, sueño, Mateo 8:24. Cuando iban cruzando la barca que se hundía y le dicen, Señor, oye, lo trataron como a un Jonás desobediente, ¿no? La gente le dijo, levántate, dormilón. Bueno, esto, Señor, peor aún, pues no tienes cuidado que peor. Tú estás durmiendo y nosotros estamos en peligro. Por favor. Lo cierto es que el Señor, si se acostó a dormir, es porque estaba sumamente cansado y tenía sueño. Era un hombre que madrugaba para orar. Era un hombre que a veces ni siquiera la Biblia lo tiene registrado, a veces ni tenía tiempo para comer. Entonces en ese momento estaba cansado y se echó a dormir. La tristeza de la que le hablé, Mateo 26:38, una tristeza que tiene que ver también con terror, ¿no? Por las horas que estaba viviendo. Llanto, ya lo acabamos de leer, que Jesús lloró. Sufrimientos físicos y morales, como el mismo, la epístola de Hebreos 2:16, 5:7, dice que fue sujeto a padecimiento, ¿no? Para poder ser ese redentor perfecto. La muerte cruenta, pues, que sufrió, una muerte vil, ¿no? Que, bueno, quienes han visto la película La Pasión de Jesús, yo conocí gente que cuando estaba en la sala de cine, de estreno, decía, no, yo oye, tanta violencia, para yo también ir a ver cine esa película que es un sangrero y tal. Bueno, pero yo creo que la película todavía quedó corta. Es apenas para darnos una idea, una imagen de lo que pudo haber sido esa muerte cruel que sufrió Jesús. Fue una muerte cruel, ¿no? Él tuvo emociones, amor. Dice que al joven rico, por cierto, dice que Jesús lo amó, es decir, hubo empatía con el joven rico. La amistad, ¿no? Porque él era un anfitrión casi siempre allí en la casa de Lázaro, o sea, tuvo amigos. También sufrió ira. En Juan 2:15, aprovechar que tengo aquí abierto en Juan 2:15, dice,
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso no lo hizo sonriendo, no lo hizo con ternura. El hombre agarró realmente, bueno, un fuerte pues para sacar allí. El hombre, eso es ira. No es ira santa, es ira como cualquier humano, ser humano, que cuando ve la injusticia, cuando ve algo que no, oye, que se violentan los derechos, que pues, siente esa rabia. Entonces, lo que es que no es esta ira carnal que se traduce en violencia, que no. Esta ira es más cercana a lo que llamamos indignación, ¿no? Porque cuando leemos en las o vemos, pues ya no hay periódico, cuando vemos en las noticias, en las redes, de que un niño ha sido violentado, oye, ¿quién no se indigna, hermano? Hay que sentir indignación. Jesús la sintió. Sintió también compasión, sintió compasión. Vamos a leer ese texto, porque no recuerdo ahora mismo la escena. Juan 9:36. Juan 9:36. Al ver las multitudes, él se compadeció porque las veía como ovejas sin pastor. Es decir, él sentía compasión por la gente. También conoció el elemento sorpresa. ¿Cómo Jesús? Si él era Dios y lo sabía todo, hermanos. Como les digo, era 100% Dios, no es que estaba haciendo una comedia. Realmente Jesús fue humano. Al oír esto, aquí está hablando del centurión. Jesús se maravilló. Aquí el factor sorpresa es que el hombre lo sorprendió con esa fe. Dice, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. No podemos ver esto, no era un teatro. Realmente él estaba hablando con el centurión. Y cuando el centurión le hace, no eres digno de que entres a mi techo, pero di la palabra. Wow, Jesús, y un hombre de fe. Acuérdense que él fue, no sé si en Nazaret, su ciudad, y no pudo hacer muchos milagros porque la gente no lo aceptó. La gente era incrédula. Pero aquí nos sorprende un hombre que le dice, maestro, no tienes que ni siquiera terminar de llegar a mi casa. Dame una palabra y yo la tomo. Eso el hombre, oye, ni aún en Israel he visto tanta fe. Me enojo mezclado con tristeza. Vamos a leer en Marcos 3:5. Marcos 3:5. Entonces, este es el hombre de la mano seca. Él está allí, esto es en Nazaret, creo. A ver, estaba en la sinagoga y bueno, y él vio que había allí un hombre con la mano seca. Entonces enseguida estaban los líderes, los religiosos, a ver si él era capaz de hacer algo porque era día sábado. Y entonces él se indigna y les dice, ¿qué creen ustedes? ¿Es legítimo hacer bien o hacer mal el día sábado? ¿No? Y oye, ahí realmente Jesús no soportaba la hipocresía religiosa. Seguimos, actividades realmente humanas de Jesucristo. Esto es interesante, estuvo sujeto a las leyes del crecimiento. ¿Se acuerdan como la expresión de Lucas? Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, aquí nos fuimos un poco más atrás. Ya estamos hablando del niño, ¿no? Y dice el 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos. O sea, era un niño sujeto a sus padres, ¿no? Y vamos a leer aquí estamos hablando de la niñez de Jesús. Entonces, fíjese, no es que, bueno, ya vamos a leer primero Marcos 6:5. Marcos 6:5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto es lo que citaba en Nazaret. No pudo hacer muchos milagros
salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Bueno, ya aquí me salí de la niña. Lo que quería decir, por allí hay libros apócrifos que la gente dice por qué no están las escrituras, pero entonces esos libros que contienen de la niñez de Jesús, que hacen ver que pintan a Jesús niño como una especie de Harry Potter, haciendo milagros allí con los juegos, no. Eso es absurdo. Eso contradice el espíritu de las escrituras. Él fue un niño común y corriente. Es un misterio para nosotros, y como decía cierto predicador, un misterio no quiere decir que sea un enigma, sino que son cosas que no se perciben a simple vista. Realmente la Biblia dice muy poco acerca de la niñez de Jesús. Dice por allá en el registro del nacimiento que él fue envuelto en pañales. Por cierto, la imagen esa del pesebre, del niño desnudito, no es bíblica, porque dice que María lo envolvió en pañales. ¿Y sabe por qué lo envolvió? Porque era un niño que no podía, como todo niño, no podía controlar sus esfínteres. Entonces tenía que tener pañales, porque era un niño que orinaba, defecaba, hacía todo lo de un niño, y también crecía y tenía que aprender un idioma como lo aprenden todos los niños en cualquier sociedad, que aprenden el idioma de sus padres en un tiempo, por cierto, un prodigio, ¿no? Porque ¿cuánto le cuesta al adulto aprender un idioma? En cambio, un niño en 2 años ya va dominando un lenguaje limitado, pero ya habla el lenguaje, el idioma de sus padres. Jesús vivió todo eso. Entonces, no, esas historias allá de un Jesús mágico niño, eso no es bíblico, para empezar. ¿Ok? Entonces, cuando leí Marcos, pensé que como está en la misma línea, pero ahí no habla de la niña de Jesús, sino que quiere decir que Jesús tenía sus limitaciones, que ya se lo había citado antes. Una escena donde no pudo hacer muchos milagros, ¿no? Y fíjense, a veces nosotros, no, es que es verdad que eh, el evangelio que hemos creído está fundado en la palabra, pero a veces nuestro raciocinio nos lleva a tergiversar las cosas, porque ahí dice, mira, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó unos poquitos. Marcos 6:5. El Hijo de Dios no hizo milagros allí. Pero el evangelista dice, Marcos, no pudo hacer. ¿Cómo? Bueno, no pudo hacer. A veces Dios sana, a veces no sana. Y el mismo Jesús vivió eso. Que fue por la incredulidad. Pero el cierto es que te dice no pudo. Una limitación para el Jesús hombre. Marcos 13:32. Pero acerca de la venida del Hijo del Hombre, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, fíjense que allí está hablando en términos de ese Jesús, como yo he insistido, el Jesús 100% humano. No solo mi Padre sabe, yo no. A ver, la tentación, aunque sin pecado, sabemos que Jesús fue tentado en todo, porque eso es lo que dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. Que Jesús pudo haber sido tentado por mujeres, por supuesto, porque era un hombre y era el hombre perfecto, pero sin pecado. Allí vuelve a hablar de la niñez de Jesús en la parte baja de la lámina. Siendo niño, hubo que enseñarle a hablar, a andar, a leer y a escribir. Ojo, Jesús fue enseñado como cualquier niño de la descendencia de Israel, que aprendían en la sinagoga, tenía que aprender la Torá. No es que él por ser Dios se la sabía toda, no. Él tuvo era un hombre que los niños en aquel tiempo tenían que estudiar la Torá, inclusive hasta saberse pasajes de memoria. Todavía hoy los judíos conservan mucho de eso, indistintamente de que uno dicen, bueno, no son los mismos judíos de X, no vamos a caer en eso. Pero el hecho es que Jesús tuvo que aprender como cualquier otro niño. Tan es así que él preguntaba para saber, porque cuando dice que se perdió, que lo consiguieron en el templo, que se admiraban por su sabiduría, no es porque él estuviese dando discursos, sino porque él hacía preguntas.
que para su edad, oye, eran unas preguntas que los maestros de la ley tenían que medir bien lo que iban a responder. O sea, que el niño muestra su sabiduría no solo cuando habla, sino cuando pregunta, cuando inquiere acerca de ciertas cosas que van más allá de lo que un niño de su edad podría comprender. Lucas 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo, el Hijo, dijo el Cristo. Bueno, yo creo que podemos, con esto que hemos señalado de esta parte de las actividades humanas de Jesús, creo que tenemos suficiente para aprovechar el tiempo. La plenitud de los tiempos, su advenimiento. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Primera de Pedro 1:18-20, estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, fíjense, antes de la fundación del mundo, es lo que quieren decir estos dos versículos, ya Dios había determinado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó y no había pecado, pero Dios sabía que Dios no creó un títere, Dios no creó un robot, creó un hombre con voluntad para que lo ame a él sobre todas las cosas. Pero ese hombre fue probado por la tentación y bueno, el primer Adán, la primera pareja, nuestros primeros padres, pecaron. Pero ya desde antemano Dios tenía, sabiendo eso, ya tenía provisto de cordero para el sacrificio. Jesús como representante y sustituto, ya lo vimos en la primera pregunta, ¿qué significa? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que tenemos que hacer llegar el mensaje para que otros también entiendan que hay oportunidad para ellos. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús fue tratado como un vil pecador. Jesús como el primogénito. Muchos se agarran de esto para decir que no es Dios, es el primogénito, porque es el primer hijo. Vamos a ver, en relación con el Padre aparece Jesús como unigénito. Juan 3:16, por ejemplo, aunque allí, como les señalo, hay otros versículos, 1:14-18, 3:16-18, 1 Juan 4:9. Unigénito con relación al Padre eterno, porque Él es un hijo único. Pero en relación con los hijos de Dios aparece como el primogénito. Y eso está en Romanos 8:29 claramente expresado. No es algo que está allí como para interpretarlo, no. Lo dice con toda claridad. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no es primogénito, no es que es el primer hijo creado, no. Es en relación de que, bueno, Él es nuestro hermano mayor. Como heredero de la vida que Él puede transfundir por su fusión mesiadora y salvífica en sus hermanos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo.
porque Él es el primogénito. Todo fue creado, dice la Biblia, todo fue creado por Él y para Él, para Jesús, porque Dios le dio a Jesús, como dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Todo cuanto existe es para la gloria de Jesús. Y Él ha de reinar. Y Él es el heredero de Dios. Pero la Biblia dice, somos coherederos con Él. Eso es lo que enseña la Biblia. Hebreos 2:13. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí el autor de los Hebreos toma una profecía de Isaías otra vez. Isaías 8:17, ¿no? Eso es cuando Dios le dice a Isaías, él va y se junta con una mujer que era ramera y tiene unos hijos, los hijos eran por señal. Y entonces Isaías dice, yo y los hijos que Dios me dio son señales. Bueno, esto lo aplica al autor de los Hebreos, lo aplica a Jesús. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, porque los hijos de Dios son sus hermanos. Juan 1:12. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esto tiene su cumplimiento en Jesús. En la profecía de Isaías 53 dice el profeta, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque por medio de ese sacrificio Jesús llevó muchos hijos a la gloria, donde Él es el hijo mayor. Y hay una cantidad de textos allí. No me va a dar tiempo de leer todos esos versículos. De todas maneras, quedan los videos y voy a compartir estas láminas con ustedes. Se las voy a colocar en Classroom para que, bueno, los estudiosos y que quieran andar más puedan tomar de allí las citas bíblicas. Colosenses 1:15 y Romanos 8:17 nos habla de Jesús como hijo único del Padre. Le corresponde toda la herencia, en virtud de lo cual somos copartícipes con Él de una herencia infinita e indivisa. Es lo que he estado diciéndole hace rato. En Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos significa el primer triunfador de la muerte, por quien la muerte perdió su aguijón, que es el pecado, como dice 1 Corintios 15:55. Jesucristo y su conciencia de la divinidad. Esto es como nadar en lo profundo, ¿no? Porque Jesús tenía conciencia de sí mismo. De cuando el Jesús humano, bueno, el Jesús que ya había dejado de ser niño, adolescente, ¿en qué momento Jesús tuvo esa conciencia de su misión? Tuvo esa conciencia, bueno, es verdad que grande es el misterio de la piedra. No lo sabemos, pero lo cierto es que él habla de Dios como de su padre, y esa es una de las cosas que los fariseos no le perdonaban, porque a él, al decir que su padre era Yahvé, se estaba haciendo igual a Yahvé. Eso es lo que estaba ocurriendo en verdad. Lucas 2:41 dice, bueno, esto es el niño Jesús en el templo, que entonces cuando su madre, pues, digo, sí, te andamos buscando, y él le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Es decir, la relación con Dios habla de mi padre y su misión especial en la tierra, los negocios de mi padre. O sea, el plan de Dios, sin duda, para la salvación. Vamos a leer allí la lámina. Cuando comenzó Jesús en su humanidad, ¿cuándo comenzó Jesús en su humanidad a tener conciencia de sí y cómo tuvo esa conciencia seguirá en el misterio? Cuando vemos a Dios que viene hacia nosotros en forma de hombre, debemos exclamar con reverencia, grande es el misterio de la piedad. Eso lo dice Mier Perman, un teólogo del siglo pasado. El estudio de las escrituras, la voz de Dios como en el Jordán, la revelación de Pedro cuando dijo tú eres el Cristo. Él mismo lo declaró ante el tribunal judío prácticamente, ¿no? Cuando le decían, eres tú el Hijo de Dios, te haces pasar como Dios. Era con la arrogancia con que le preguntaban, ¿no? Y él, Mateo 26, 6:3 al 6:5. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura. Aquel religioso ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Sencillamente Jesús tenía conciencia de quién era. Bien, pensé que se había caído la señal. Ok, ahora, Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios y ser Dios. No necesariamente así en forma taxativa, pero vamos a leer en Juan 5:17. Por ejemplo, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, él se identificaba con las actividades divinas, con lo que Dios estaba haciendo. Como a veces decimos, Dios está trabajando, Dios está actuando. Y eso decía, yo también estoy actuando juntamente con mi Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16:28 y Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, él se identificaba plenamente con las actividades divinas. Afirmó tener conocimientos divinos y comunión con el Padre. Aquí mismo en Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, allí habla de conocimiento divino y de comunión con el Padre, que de alguna manera ya lo había comentado. Mateo 11:27. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí es lo que yo les mencionaba antes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando dice aquí los niños, se está refiriendo básicamente a sus discípulos, que eran inocentes en el sentido de que no sabían de estas cosas, no eran letrados, ¿no? Pero bueno, Dios les plació. Por eso es que dice que debemos ser como niños. Afirmó revelar al Padre en sí mismo. ¿Se acuerdan por allá en Juan 14? Muéstranos al Padre y nos basta. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Asumió prerrogativas divinas. Así como leí un texto que decía, nadie sabe, yo no sé, únicamente mi Padre. Pero en otros pasajes, él asume prerrogativas divinas. Juan 2:5-10. Esto es cuando llevan al paralítico y él le dice, tus pecados son perdonados. A más de uno él le perdonó sus pecados. ¿Por qué él asume esas prerrogativas, esas atribuciones que corresponde a Dios? Bueno, la única respuesta es que se creía a Dios. Y si se creía de Dios, ¿por qué era Dios? Porque estamos hablando del hombre perfecto. Él no era como decía alguien, no es un loco, no es un enajenado. Si él dice que es Dios, es porque es Dios. Estamos hablando del hombre perfecto, del hombre sabio que era Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, él allí, como estamos indicando, asumió prerrogativas divinas y demandó rendición y fidelidad absolutas que solo corresponden a Dios. Demandó rendición y fidelidad absoluta. Cuando dice, el que no deje padre, madre, riqueza, el que no deje todo por seguirme a mí, no es digno de mí. Es decir, prácticamente está diciendo, ámenme a mí por encima de todas las cosas. Eso solamente, esa rendición y esa fidelidad solo es digna de Dios. Y Jesús se lo atribuye a sí mismo. Entonces, lo que quiero es que ustedes capten eso. Antes leíamos pasajes donde él dice, no, solamente el Padre. Pero ahora estemos leyendo pasajes donde
vemos allí la dualidad. En unos lados dice que Él es distinto del Padre, pero en otros lados exige, como aquí, rendición y fidelidad absoluta que solo corresponden a Dios. Lucas 14 dice, lo que cuesta seguir a Cristo. El que no deja todas las cosas por seguirlo a Él, no es digno de Él. O sea, demanda rendición absoluta. Aquí tenemos, perdón, ya para ir finiquitando, disculpen, vamos a ver, y esto también vamos a ver allí el carácter de Jesús. Los nombres dados a Jesús en las Sagradas Escrituras. Como lo dije, yo le voy a dar estas láminas, ustedes pueden revisarlo. Se le llama Jesús, Cristo, Hijo de Hombre, porque es el creado por Dios, el hombre perfecto. Y encima de eso es humano. Se le llama Señor, se le llama Cordero de Dios, el postrer Adán, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, lo llamó Isaías, servidor de Dios, el renuevo, lo llama Isaías, Salmo 80, maestro, él dijo, usted me llama maestro y dicen bien porque lo soy, el Mesías. Y la mujer dice, Andrés dice, he encontrado al Mesías. El profeta también se le llama profeta, el verbo, el alfa y el omega, el rey soberano. Él se llamó a sí mismo la vid verdadera y Esteban lo llamó el autor de la vida. Dígame eso. Dígame si no es Dios. El príncipe de los pastores lo llama Pedro, el siervo filipense que no estimó el ser igual a Dios como cosa que se hizo siervo. El mensajero de Isaías, que menciona el testigo fiel y verdadero, el león de Judá, el todo. Colosenses, eso es maravilloso, el todo. Colosenses 3:11. Es el pastor. Perdón. Y queda un minuto para que sepa. Ok, el pastor, él dijo, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más ha hecho eso. Los estados de Jesús tienen que ver la humillación, con su humillación, que se despojó de su gloria y se hizo siervo. Se humilló hasta lo sumo. Y luego, oye, ¿por qué tuvo el verbo que encarnarse? Y luego su exaltación, cuando Él es levantado de la tierra con poder. Entonces, los oficios de Jesús, esto es vigente, Jesús, profeta, rey y sacerdote. Allí yo le voy a dejar las láminas, léanla, busquen los textos. Esto de los oficios de Jesús es muy interesante. Profeta, sacerdote,